Muy buenas tardes, hermanos. Señor los bendiga. Bienvenidos en el nombre del Señor. Un saludo a todos ustedes que están con nosotros en esta tarde y también a los que están por medio de internet conectados con nosotros. Señor los bendiga, mis hermanos, a todos donde quiera que estén. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Un gozo poder reunirnos en la casa del Señor una vez más, y especialmente en este día que participamos de la Cena del Señor, que recordamos esa última cena de nuestro Señor Jesucristo, que fue en preparación de la entrega de la sangre de nuestro Señor por todos y cada uno de nosotros. Y siempre que lo hacemos es una noche especial o es un momento especial, porque sabemos que estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así de que, por eso fueron menos alabanzas al principio, porque tendremos más después. Y estaremos teniendo y recordando lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Una vez más, recordarles la noche de oración, el día de mañana. Y si están apuntados ya para el desayuno del Día del Padre, los esperamos el sábado. Esperemos que el Señor nos hable por medio de su palabra y que nos aliente para seguir siendo los padres que Él quiere que seamos. Así es de que ponemos todo en sus manos. Apague su teléfono, por favor. Y qué hermoso es poder reunirnos en la casa del Señor alabándole y glorificándole. Me encanta cuando tenemos las alabanzas y cuando pasamos tiempo en la presencia del Señor, alabándole, glorificándole, exaltándole por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Con eso en mente, vamos a la palabra del Señor para ir ganando tiempo al tiempo. Y hoy tenemos como título la actitud del verdadero hombre de Dios. Y estaremos básicamente terminando el capítulo 29 del libro de Proverbios. Y yo sé que ustedes me van a decir, no, a lo mejor ya lo habíamos terminado, ¿que no? Hubo unos versículos ahí que no alcanzamos a tocar. Estuvimos tocando dos temas muy importantes. Uno, la corrección, que se ve muy claro reflejado en este capítulo. El otro, la semana pasada, en cuanto a la justicia, especialmente la justicia que es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy estaremos terminando el capítulo 29 del libro de Proverbios. Cada vez veo más cerca ese final del libro. Ya básicamente quedarán 2 capítulos. Y estaremos en el capítulo 29, los versículos 22 al 25, que son los que tocamos, por decirlo así, más a la ligera, especialmente el 24 y el 25, que no los tocamos casi nada. Así es de que estaremos entonces, si gustan acompañarme a la palabra del Señor en el capítulo 29, versículos 22 al 25, para comenzar con una oración. Amén. Dice Proverbios 29, 22. El hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. El que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida. Oye la imprecación, pero no dice nada. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por tenernos reunidos en tu nombre, Señor. Y gracias, Señor, porque sabemos y queremos, Señor, decirte que esa es la única razón de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Es por tu gracia, por tu misericordia, como cantábamos, por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo maravilloso que has sido, Señor, siempre con nosotros. Padre, y queremos, Señor, en esta tarde humillarnos delante de tu presencia, Señor, y venir, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, a recibir, Señor, lo que tú tienes para nosotros en ella. Una vez más, Señor, quiero pedirte, Señor, que seas tú, Señor, hablando, que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyendo nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos seguir creciendo, Señor, en el conocimiento de la verdad. Padre, que tu palabra siga siendo, Señor, expuesta, Señor, y que podamos, Señor, ser transformados por ella.
Gracias, Padre, porque sabemos que, Señor, nos has salvado, nos has perdonado, nos has levantado. Y es tu gracia que nos salvó, es tu gracia que nos perdonó, es tu gracia que nos transformó, que nos dio nueva vida. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí reunidos, Señor, con ese mismo sentir, especialmente en esta noche, Señor, que lo recordamos, que lo celebramos, que lo recordamos como tú nos mandaste, Señor, que lo hiciéramos hasta que tú vengas una vez más. Padre, en esta tarde quiero pedirte que todos nuestros corazones estén dispuestos, Señor, primeramente, Señor, a recibir de tu palabra y luego, Señor, a poder recordar lo que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Que verdaderamente, Señor, tengamos esa disposición, Señor, nuestro corazón esté completamente concentrado solamente en ti. Señor, sabiendo, Padre, que eres tú el que hace la obra en nuestras vidas, que no somos nosotros, que eres tú, Señor, obrando, que es tu Santo Espíritu, Señor, el que se mueve en medio de nosotros. Padre, de la misma manera quiero, Señor, igualmente pedirte, Señor, que estés con cada uno de mis hermanos aquí presentes y también por medio de internet. Todos los que me están escuchando en este momento, Señor, que, Padre, seas tú, Señor, obrando en cada una de nuestras necesidades, Padre. Que seas tú, Señor, proveyendo, Señor, para cada una de ellas. Que podamos, Señor, confiar en tu mano poderosa, Señor, siempre, Padre, sabiendo de que tú tienes cuidado de nosotros, que tú siempre eres el único que puede, Señor, hacer las cosas en medio de nuestra vida. Queremos descansar en ti, Señor. Queremos tener esa certeza de la vida eterna, tener esa seguridad de ese lugar que has preparado para nosotros, Señor, como cantábamos. Que siempre tengamos en nuestra mente, Señor, nuestro destino final. Estamos aquí de paso, Señor, estamos aquí solamente, Señor, como pasajeros, como extranjeros, Señor, pero queremos llegar un día a esa patria celestial, la cual nos tienes tú preparada para nosotros, Señor, por tu gracia, por tu amor. No porque nosotros merezcamos nada, Señor, sino porque tú nos has salvado y nos has perdonado. Gracias, Señor, porque podemos tener eso en mente, Señor, y ayúdanos, Padre. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a poder enfocarnos plenamente, Señor, en que vamos de paso y que todo lo que sucede aquí, Señor, en este mundo, Señor, es terrenal, es pasajero. Que nuestra verdadera morada está en los cielos, Señor. Que nuestra verdadera meta es llegar un día a tu presencia, Señor, en el trono de tu gracia y poder, Señor, disfrutar de tus brazos de amor, de tus brazos de alivio, de paz, de descanso, Señor. Padre, ayúdanos en esta noche. Queremos pedirte que tú, Señor, nos hables por medio de tu palabra, que tú estés con cada hermano que está enfermo, Señor, en esta tarde. Todo aquel que tiene dolencia, Señor, aquel que tiene algún dolor, Señor, de tristeza o de aflicción, Señor, los ponemos todos en tus manos, Señor, para que tú reconfortes los corazones, para que tú sanes los cuerpos dolidos, Señor, para que tú sigas, Señor, obrando grandemente, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, que están aquí, que están en sus casas por medio de internet viéndonos en esta tarde. Que tú estés con cada uno de ellos y de ellas, Señor. Que seas tú, Señor, llenando sus corazones, reconfortando sus mentes, Señor, dándoles una esperanza viva, Señor, en ti. Que todos podamos en un mismo sentir, Señor, venir delante de tu presencia y enfocarnos solamente en ti. Te doy gracias, Señor, en esta tarde. Usa mis labios, usa todo lo que vamos a hablar. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que nos hable, que nos redarguya y que nos transforme mediante tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor. Pongo en tus manos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, como ya decía, los versículos que encontramos en este pasaje, en estos 4 versículos 22 al 25, básicamente son versículos que no habíamos tocado mucho en los otros temas que habíamos llevado a cabo hace las últimas 2 semanas. Y aparte de que es importante reconocer que la palabra de Dios habla directamente a cada uno de nosotros. Cuando vemos estos versículos en particular, podemos decir que está enfocado principalmente en el hombre.
Si vemos, casi la palabra se encuentra en cada uno de los versículos. Y qué interesante porque aparte de que está enfocado en el hombre, especialmente teniendo el Día del Padre pronto a llegar, tenemos que reconocer también de que aunque la palabra de Dios muchas veces se enfoca en el hombre, sabemos que no solamente aplica al hombre, sino también a la mujer, al joven, a la jovencita, al niño, a la niña. Y a veces queremos quitarnos esa responsabilidad de la palabra de Dios, pero si lo vemos de la manera que Dios lo pone, principalmente tenemos que ver que el primero en la línea es el hombre. Si se fijan, el versículo 22 dice, el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda transgresiones. Se está refiriendo principalmente al hombre. Y luego al 23, el orgullo del hombre lo humillará, pero el espíritu humilde obtendrá honores. Una vez más, el hombre orgulloso. Y luego el que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida, oye la imprecación, pero no dice nada. Y no necesariamente dice hombre, pero está hablando de alguien que se junta con un ladrón o se pone de acuerdo con un ladrón. Pero principalmente el último versículo 25, dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Y vamos a estar viendo a lo que se refiere. Pero de acuerdo a lo que el Señor me dio cuando estuve estudiando estos versículos, le puse como título la actitud del verdadero hombre de Dios. Y vemos que en estos versículos no necesariamente está hablando del que es verdaderamente hijo de Dios, un hombre que está apegado verdaderamente como hijo de Dios, al Señor, sino todo lo contrario. Pero al fin nos podemos dar cuenta por la palabra de Dios que son cosas que no debemos de hacer como hijos de Dios, o esa actitud que no debemos de tener como hijos de Dios. Nuestra actitud como hijos de Dios tiene que ser totalmente diferente. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, Dios establece un orden, y tenemos que verlo de esa manera. Y dice el apóstol Pablo, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. En otras palabras, Dios, Cristo, el hombre y la mujer. Hermanas, I'm sorry, me disculpan, pero así lo pone la palabra de Dios. Y no es que sean menos, pero ese es el orden establecido por el Señor. Pero en sí, a ustedes les deja menos responsabilidad que a nosotros. Porque nosotros como hombres tenemos responsabilidad de mantenernos unidos a la cabeza, que es Cristo, a nuestra cabeza, a nuestro guía, que es Cristo. Y luego, como guías o siervos de Cristo, nuestra responsabilidad es ser guías y líderes de nuestros hogares y de nuestras mujeres o de nuestros hijos. Entonces, en sí, nosotros tenemos más responsabilidad, aunque eso no les quita a ustedes la responsabilidad también de buscar de Cristo, o totalmente que no, es simplemente el orden el cual la palabra de Dios establece. Y digo esto porque estos versículos enfocados principalmente en el hombre, obviamente aplican primeramente a todos y cada uno de nosotros como hombres. Tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. Primero, tenemos que estar completamente conectados con Cristo para poder aprender de Él, ser fortalecidos en Él, para luego poder guiar a los que están bajo nuestra autoridad, que sería nuestra mujer y nuestros hijos y nuestra casa. Pero por eso tenemos dos grandes responsabilidades como hombres. Una, agarrarnos plenamente de Cristo para poder hacer nuestro trabajo. Si lo hacemos, si estamos bien conectados con el Señor, entonces nos será más fácil llevar a cabo nuestro trabajo como líderes de nuestro hogar. Y obviamente esto es algo de lo que continuamente
enfatizamos en la reunión de hombres. Obviamente nosotros somos líderes, somos guiados por Cristo y tenemos que estar guiados por Él constantemente para poder hacer lo que a Dios le agrada. Por eso estos 4 versículos que tenemos en el libro de Proverbios tienen una implicación directa al comportamiento del hombre. Cómo nosotros nos comportamos y principalmente los resultados que se obtendrán por nuestra actitud o nuestro comportamiento. Y obviamente si estamos bien agarrados del Señor, vamos a poder obtener buenos resultados. Si vamos al versículo 22, dice, el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. Ahora, la ira o el enojo o la violencia debe de ser rechazada por el Hijo de Dios. No solamente por el hombre, pero por cualquier persona que se considera hijo de Dios. En otras palabras, nuestra actitud de antemano debería ser de rechazar, de un rechazo completo a todo aquello que tiene que ver con la ira o el enojo. No es algo que Dios se agrade de nosotros. Si nosotros como hijos de Dios le abremos paso, le damos puerta abierta, entonces provocará pleitos, iras, contiendas, y de continuar se convierten en una violencia tremenda, cometiendo muchos pecados. Es a lo que se refiere la segunda parte del versículo 22. El hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. Si la tienen en la Reina Valera, dice abunda en pecados. Las transgresiones son pecados. Por lo cual, como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado y no dejarnos llevar por la ira. Qué fácil, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no se ha enojado? ¿Quién de nosotros no ha dado paso a la ira? Nuestra humanidad nos lleva a enojarnos por cualquier cosa. Cuando no nos gusta algo, cuando nos ofenden, cuando nos dañan, cuando nos quitan algo. Cosa que no debería de ser. El apóstol Pablo en Efesios 4, 26 al 27 dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo, no le abra la puerta al diablo. Y hay una línea muy fina entre el enojo y el pecado. Muchos podemos decir, bueno, bien hermano, dice aquí que podemos airarnos, pero mientras no pequemos. Lo difícil es mantenerse sin pecar cuando estás enojado. Y dice el apóstol Pablo, ni deis oportunidad al diablo. O sea que si te enojas, estás muy propenso a pecar y a darle esa oportunidad al diablo. Si le das la oportunidad al diablo, le estás abriendo las puertas al pecado completamente. Hay una línea muy, muy fina entre el enojo y el pecado. Si te dejas llevar por él, entonces te estarás dejando guiar por el diablo. Lo más seguro es que terminará en pecado. Una vez más, el versículo 22 dice, el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones o en pecados. Por lo cual, es algo que debemos de rechazar completamente. Debemos de tener de antemano la actitud de no enojarnos. Y lo que sí sabemos es de que el enemigo sabe cuál es nuestra debilidad y siempre va a estar viendo la manera de ponernos en esa situación en la cual podemos dejarnos llevar por el enojo.
no es algo que debe de ser característico en un hijo de Dios. Y debemos de tratar de evitarlo a toda costa. Si vemos al apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 12, versículos 17 al 21, nos da una explicación de cómo contrarrestar esto. Si vamos a Romanos 12, 17 al 21, dice: nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. O sea, si alguien te hizo un mal, no lo pagues con un mal. No respondas con la misma moneda. Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, si tienes todo lo que está en tus manos para hacerlo, busca estar en paz con todos. Aun cuando te hagan algo, aun cuando te ofendan, aun cuando vengan buscando pleito. Dice el 19: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y qué difícil es dejarle todo a las manos del Señor cuando nos han hecho algo y nosotros queremos tomar la venganza en nuestras manos. Dice el apóstol Pablo: no, si alguien te hace un mal, lo primero que debes de hacer es no pagar mal por mal, y segundo, no te vengas tú solo, sino deja todo en las manos de Dios, porque dice el Señor: mía es la venganza, yo pagaré. O sea, yo me encargo. Versículo 20: pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Ahí está la respuesta: no pagar mal con mal, sino mal con bien. Dice: y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y eso sabemos que es dudas. Le meterás dudas en su cabeza cuando tú le pagas con un bien. Por eso el versículo 21 concluye, dice: no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Como hijos de Dios debemos de estar dispuestos a vencer el mal, no dejarnos vencer por el mal. ¿Y cómo vamos a vencer el mal? Primero, dejándolo en la mano del Señor, y segundo, respondiendo con un bien al que nos ha hecho un mal. Esa es la verdadera actitud de un hijo de Dios. No responder con mal, no dejarse llevar por la ira, no dejarse llevar por la violencia, porque al hacerlo se le da oportunidad al diablo y terminarás en pecado. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que respondamos con bien a todo aquel que nos hace un mal. Y por más difícil que parezca, para el Señor no hay imposibles. Y si es lo que nos manda el Señor, tenemos que hacerlo así. Así es de que tenemos que tener en cuenta y siempre, constantemente, que nuestra única manera de revertir una situación de ira, debemos dejar las cosas en las manos del Señor. No dejarnos vencer por el mal y responder con un bien. Porque si nos dejamos llevar por la ira y el enojo, entonces estaremos dando oportunidad al diablo. Y no importa lo que te puedan hacer, si respondes de una manera correcta, no correrás peligro. Aquí mismo en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 18, Salomón nos da una forma de cómo contrarrestar esa ira. 15, 18 dice: el hombre irascible suscita riñas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. En otras palabras, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es ser lentos para la ira. Lo que vimos la semana pasada en Santiago 19 y 20, que debemos de ser prontos para oír, tardos para hablar y tardos ¿para qué? Para enojarnos, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si nosotros somos lentos para enojarnos, debemos más bien de ser más prontos para oír que prontos para enojarnos.
entonces estaremos manteniéndonos dentro de los parámetros de Dios, sin dejarnos llevar por la ira, sin dejarnos llevar por la ofensa y dejando todo en las manos del Señor. Y aunque a veces es difícil y nos duele porque quisiéramos nosotros tomar cartas en el asunto, quisiéramos tomar la venganza en nuestras manos, la palabra de Dios nos enseña que no, que debemos dejar todo en las manos del Señor. Yo creo que esto es algo de lo que nos ha enseñado bastante el libro de Proverbios y que deberíamos ya de tener en cuenta, sabiendo de que la ira y el enojo lo único que van a hacer es abrir las puertas a Satanás y llevarnos al pecado. Por eso debemos de rechazarlo. Otra cosa que debemos de rechazar es en el versículo 23. Veamos al versículo 23, dice, el orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Y así como la ira o el enojo deben de ser rechazados por un hijo de Dios, también el orgullo debe de serlo. Porque dice el versículo 23 que el mismo orgullo lo humillará. En cambio, el de espíritu humilde será honrado. Y es una de las cosas que muchas veces causan más problemas, porque el orgullo es un sentimiento, es algo que quizás no se ve tanto aparentemente, pero que se puede mostrar en la actitud de un hijo de Dios. Cuando estaba leyendo o estaba estudiando estos versículos, en uno de los comentarios que estuve viendo, cuenta la historia de una persona, un profesor que se apellidaba Smith, el cual decidió escalar un monte muy alto y contrató un guía para que lo llevara hasta la cima de ese monte. Y dice que cuando iban llegando a la cima del monte, el guía le abrió paso, lo guió para que el profesor subiera primero. Cuando el profesor llegó a la cima, dice que se puso de pie, cantando victoria y hasta cierto punto enorgulleciéndose de que había llegado hasta allá. Y dice que el guía inmediatamente lo tumbó y lo puso en rodillas. Dice, ¿por qué me estás tumbando? Dice, porque cuando estás arriba, los vientos son tan fuertes que te pueden tumbar. Si te quedas parado de pie, pronto vas a caer fuertemente. Y es que así es el orgullo. Cuando llegamos a la cima o nos sentimos en un lugar prominente, es muy fácil pararnos y decir, yo soy el que tengo aquí el control. Y esta ilustración de este comentarista dice, es mejor mantenernos de rodillas que enorgullecernos de lo que hemos logrado. Porque allá arriba los vientos son tan fuertes que te van a tumbar. Pero si te mantienes humilde, entonces estarás seguro. Como lo dice la segunda parte del versículo, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Imagínense que este hombre hubiera llegado a la cima de la montaña tan alta y que el viento lo hubiera tumbado y se hubiera muerto en la caída tan fuerte de ese monte tan alto. De nada le hubiera servido. Hubiera sido más famoso porque se dejó caer por el orgullo de pararse arriba de la montaña que de ser honrado porque había logrado tal hazaña. Y sabemos por la palabra de Dios que siempre es mejor mantenernos humillados delante del Señor. Señor Jesucristo en Mateo 11:29 nos enseña y dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sabemos
que nuestro ejemplo a seguir, nuestro maestro, es nuestro Señor Jesucristo. Y es al que servimos y es al que seguimos y es del que aprendemos. Si estamos aquí y no estamos agarrados de la mano de Cristo, que es nuestra cabeza, como lo dije al principio, entonces vamos a fallar. Dice el Señor Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Quieres encontrar descanso para tu alma? Sé manso y humilde de corazón. Toma tu yugo con el Señor. Y esa explicación del Señor Jesucristo es muy interesante porque cuando hablamos o cuando Él dice toma mi yugo, es que quiere decir que Él va a un lado del yugo y nosotros al otro. Si ustedes no saben lo que es un yugo, es con lo que unían los bueyes, la yunta de bueyes para arar. El Señor Jesucristo habla de un yugo que Él tiene. Él va a un lado y nosotros vamos al otro, perdón. Dice el Señor Jesús, tomad mi yugo sobre vosotros, o sea, vente conmigo, camina a la par de mí. Dice, y aprende de mí. O sea, caminar con el Señor nos enseña, aprendemos de Él, aprendemos a vivir como Él, aprendemos a ser humildes, aprendemos a ser mansos, aprendemos a ser sabios, aprendemos a decir las cosas que tenemos que decir, aprendemos a no ser orgullosos, a ser humildes. Él dice, soy manso y humilde de corazón. Y es la única manera que podemos encontrar descanso para nuestras almas. Luego, una vez más, el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el mismo capítulo 12, versículo 16, dice, tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La palabra de Dios nos llama a ser humildes, a no sentirnos más que los demás, a no ser altaneros ni orgullosos, sino a humillarnos, especialmente delante de la poderosa mano de Dios. Santiago 1:9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es más, un llamado a la humildad por parte de Santiago. Si eres de humilde condición, entonces podrás gloriarte cuando seas exaltado por el Señor. Y el mismo Santiago 4:18 dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Y este es uno que también hemos hecho cantos. Humíllense delante de la poderosa mano de Dios. Versículo 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La palabra de Dios constantemente nos manda a humillarnos, no a ser orgullosos, no a ser altaneros, no a sentirnos más que los demás, no a sentirnos que somos sabios en nuestra propia opinión. Nuestro Señor Jesucristo nos manda a ser humilde como Él. Si eres orgulloso, dice el versículo 23, tu orgullo te humillará. Serás humillado a fuerzas, pero el espíritu humilde obtendrá honores. Y es mejor dejar que el Señor Jesucristo, que nuestro Dios, que la poderosa mano de Dios nos mantenga humillados para que Él mismo nos exalte cuando sea su debido tiempo. Por eso debemos de rechazar la ira, debemos de rechazar el orgullo. Y el versículo 24 nos exhorta a no asociarnos con los ladrones. Versículo 24 de Proverbios 29 dice, el que se asocia con un ladrón aborrece su propia vida. Oye la imprecación, pero no dice nada. Y déjenme leer la Nueva Traducción Viviente, estos versículos, para que entendamos un poquito más. Esta de la imprecación simplemente se refiere déjenme buscarlo. Se refiere solamente al momento de un juramento o que alguien se presenta en una corte y lo hacen jurar para decir la verdad y que al último no dice nada. Y la Nueva Traducción Viviente dice, si voy a leerle los 4 versículos en la Nueva Traducción Viviente, dice,
22, la persona enojada comienza pleitos. El que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. 23, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. 24, si ayudas a un ladrón, solo te perjudicas a ti mismo. Juras decir la verdad, pero no testificarás. Y es que muchas veces el solo no descubrir un pecado nos hace cómplices de él. Así como rechazar el orgullo, la ira, también este versículo nos exhorta a no asociarnos con los ladrones, principalmente cuando tenemos que decir la verdad o descubrir a aquel que está haciendo este tipo de fechoría. Dices que si nos asociamos con los ladrones es como aborrecer nuestra propia vida. Estamos en realidad afectándonos a nosotros mismos. Si ayudas a un ladrón, solo te perjudicarás a ti mismo. En el Antiguo Testamento, obviamente, el Señor tiene ciertas reglas y normas para que también aquellos que se dicen sabios o hijos de Él las sigan. Y cuando dice que asociarnos con los ladrones es solamente algo que nos va a perjudicar, lo dice con la verdad, sabiendo que aquel que tiene el conocimiento de algo que se está haciendo y no lo dice, entonces se asocia con aquel que lo está haciendo. Cuando no se descubre el delito, entonces se vuelve cómplice de él. Levíticos 5:1 dice, si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable. Y es a lo que se refiere esa palabrita media rara, imprecación, que es nueva para mí, también no la había escuchado. Pero se refiere a ese momento en el cual es llamado a testificar y que dice, juro decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Pero a la hora de testificar, no dice lo que sabe. Y aunque no haya sido ladrón, se hace parte o se hace culpable con el ladrón. Una vez más, Levítico 5:1, si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe, y no lo declara, será culpable. Tenemos que declarar todo lo que sabemos, todo lo que están los demás haciendo mal, o que alguien está haciendo mal, porque si no lo hacemos, entonces nos convertimos en su cómplice y somos culpables del mismo delito o pecado. Y básicamente nos estamos haciendo daño a nosotros mismos al asociarnos con Él en su maldad. Y es algo de lo cual también tenemos que tener cuidado. Si nosotros debemos de rechazar el orgullo, la ira, también debemos de rechazar ser falsos testigos o no decir la verdad. El no decir la verdad es ser falso testigo, porque la sabemos y no lo hacemos. Y a veces dudamos cuando vemos a alguien que está haciendo malo. Quizás no cuando alguien que no conoce al Señor, pero cuando alguien que se dice cristiano está haciendo algo incorrecto, tenemos toda la responsabilidad de decir la verdad, porque si no, estamos asociándonos con Él. Pero yo creo que el más importante de todos los versículos es el 25, porque nos habla básicamente una vez más de cómo estamos delante del Señor. Proverbios 29:25, el temor al hombre es un lazo o es una trampa, pero el que confía en el Señor estará seguro. Y la Nueva Traducción Viviente dice en este versículo, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Y este versículo es bastante interesante por el hecho de que muchas veces nosotros tememos más lo que sucede a nuestro alrededor.
Estamos más temerosos de lo que puede pasar en nuestras vidas y nos olvidamos que tenemos un Dios todopoderoso en el cual podemos confiar. Cuando un hombre tiene más temor del hombre o de las situaciones que pasa, de las tribulaciones que está pasando, y se le olvida que Dios está ahí, está atrapado en una trampa. Porque ese temor demuestra que no confía lo suficientemente en Dios. Se ve abrumado por los temores que le rodean. No tienen claro la grandeza y el poder de Dios. Le cuesta confiar plenamente en Dios. Pero se olvida que el poder de Dios le puede hacer habitar seguro cuando confía en Él. Y no es que no exista los peligros, las dificultades, las enfermedades, o los hombres malos, la maldad. Lo que es difícil entender es que un hijo de Dios no pueda mantenerse confiado en el Señor aún en medio de las dificultades y problemas y enfermedades. Por ejemplo, ahora acabamos de pasar y todavía tenemos lo de la pandemia. Y no es que no existe la pandemia, pero tampoco no debemos dejar de cuidarnos y de protegernos y tomar medidas precautorias. Pero si estás más preocupado por la pandemia que por lo que Dios puede hacer en tu vida, entonces tienes temor de lo que está pasando y se te ha olvidado confiar en el Señor. Y tenemos que tener cuidado porque muchas veces nos olvidamos de que tenemos un Dios todopoderoso que es el creador del universo, que es soberano y que está sobre todas las cosas y que tiene el poder para cuidarnos, para protegernos, para sacarnos adelante, para librarnos de las dificultades, librarnos de todo lo muy difícil que podamos pasar. Lo mejor es estar seguro en Él cuando confiamos en Él. Si temas al hombre, dice, será una trampa. Estarás atrapado en ella. Pero si confías en el Señor, estarás seguro. Y hay una gran diferencia, hay un gran descanso. Si hay temores o miedos en tu vida, sea por cualquier situación que pueda estar pasando, sea por el hombre, por los enemigos, por los ladrones, por los pandilleros, por las enfermedades, por cualquier tipo de ataque o problema, enfermedad que pueda recibir, es porque no has confiado suficientemente en Dios y no has descansado en su poder y en su soberanía. Todo esto se logra solamente buscando y descansando en Él. Solamente se logra conociéndolo más y más día con día. Él es el único que puede librarte de tus temores. Él es el único que puede librarte de tus peligros. Él es el único que puede librarte de tus enfermedades. Solamente tenemos que confiar en Él y descansar en Él. Y saber que Él está en control de todas las cosas. El Salmo 112 es un salmo que siempre me ha hablado a mí como hombre, como hijo de Dios, y me muestra qué es lo que debo de hacer, aunque no lo voy a leer todo. Pero quisiera leer cómo comienza y lo que aplica a lo que estamos viendo. El versículo 1 dice, aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Y este versículo nos muestra que el hombre bienaventurado es ¿cuál? El que teme al Señor, no el que teme al hombre, pero que mucho se deleita en sus mandamientos. Y aquí
Los mandamientos es una muestra de la palabra de Dios, de las ordenanzas, de los estatutos del Señor. Pero dice, cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Y que mucho, no que poco, sino que mucho se deleita en sus mandamientos. No que lee su palabra hoy y se olvida de ella hasta dentro de 3 días. No, 3 días. Una semana, 2 semanas. No, que mucho se deleita en sus mandamientos. O sea, que pasas tiempo en la palabra de Dios, que la gozas, que te regocijas en ella. Y esta base del versículo 1 muestra mucho de lo que sucede en todo el Salmo. Pero solamente voy a leer los versículos del 6 al 8, que dice, porque nunca será sacudido. El efecto de pasar tiempo en la palabra de Dios, de temer al Señor, es nunca será sacudido. Para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro. No temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. El efecto que causa el pasar tiempo en la presencia del Señor, en agarrarnos fuertemente de la mano de Cristo, en aprender de Él, de su palabra, en deleitarnos en su palabra constantemente, tiene grandes efectos. Y vemos más en todo el capítulo 12. Pero dice, nunca será sacudido. Si estamos firmes en la palabra de Dios, no habrá nada que te sacuda. No habrá nada que te haga temblar. Para siempre será recordado el justo. No temerá recibir malas noticias. Pueden venir malas noticias, pero si estamos bien firmes y confiados en el Señor, nada nos puede hacer temer. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencidos sus adversarios. Hermanos, especialmente nosotros los hombres, por eso decía al principio, es importante que nos mantengamos bien conectados con nuestro Señor, con Cristo que es nuestra cabeza, con Cristo que es nuestro Maestro, que es el que nos enseña, que es el que nos da ejemplo a seguir. Mientras eso pase, estaremos confiados. Si nosotros nos dejamos llevar por la ira, por el orgullo, por los ladrones, por el pecado, estaremos perdidos. Caeremos. Ese mismo orgullo nos tumbará. Es mejor deleitarnos en el Señor, temerle grandemente, regocijarnos en su palabra, meditar continuamente en ella. Y esto nos llevará a estar más y más seguros en Él. Porque cualquier tipo de cosa que pase no nos hará temblar. No nos hará nada. No nos sacudirá, no nos dolerá, no estaremos sin temor de recibir malas noticias. Estaremos firmes, confiados en el Señor. Aquí el punto es, ¿cuánto tiempo pasamos en la palabra? ¿Cuánto conocemos a nuestro Dios? ¿Cuánto consideramos a Dios en nuestra vida? ¿Nos dejamos llevar más por lo que está sucediendo a nuestro alrededor que por lo grande que es Dios? ¿Dejamos que todo lo que nos rodea tome más lugar que la palabra de Dios? ¿O nos regocijamos más en cualquier otro tipo de cosas que en la palabra de Dios? Que si no hay cosas en este momento que nos quitan la mirada de Dios. Las redes sociales, la televisión, las películas, los deportes. Podemos nombrar una cosa tras otra que nos pueden desviar nuestra mirada del Señor. Por eso es que cuando llegan las situaciones difíciles a nuestra vida, nos ponemos a temblar. Porque no tenemos un conocimiento pleno de la grandeza y la misericordia de nuestro Dios. Hermanos, el Señor es real, la palabra de Dios es real y verdadera y no falla. Debemos de estar confiados en el Señor. ¿Estás confiado en el Señor o estás confiado
en tu teléfono. Hemos llegado a un punto de que si pierdes tu teléfono te sientes como que te falta todo. Si lo pierdes, sientes que se te acaba el mundo. Tengamos cuidado, hermanos, porque eso está quitando el lugar de Dios en nuestra vida. Estamos más confiados en traer nuestro teléfono, que es todo. Se nos olvida que tenemos un gran Dios todopoderoso. Y tristemente el teléfono no nos enseñará grandes ni buenas cosas. Nos quitará el tiempo de las cosas del Señor, eso sí. Pero si dejamos que la palabra de Dios habite en nuestro corazón, entonces habitaremos seguros, estaremos firmes, estaremos confiados en el Señor. Quisiera, para terminar, que nos pusiéramos de pie y leyéramos el Salmo 91, el cual nos habla de esa confianza en el Señor, el cual nos habla de cómo nosotros debemos estar firmes en su presencia. Así de que les voy a invitar a que nos pongamos de pie, todos aquellos hermanos en sus casas también, por favor, acompáñenos, pónganse de pie y leamos el Salmo 91, que son 16 versículos. Y dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque el Señor te libra del lazo del cazador, de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado, 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, y yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Y lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por esa confianza que tú nos das, Señor, en ti. Pero gracias, Señor, porque nos perdonas, nos levantas y nos haces venir a ti, Señor. Aun cuando nosotros te hemos fallado, aun cuando nos hemos, Señor, dejado llevar por la ira, aun cuando nos hemos dejado llevar por el orgullo, aun cuando nos hemos dejado llevar por el pecado, aun cuando nos hemos dejado llevar y siendo, Señor, compañeros de aquellos que hacen el mal. Y nos hemos olvidado de que debemos de confiar en ti. Nos hemos olvidado de qué grande es tu poder y qué grande es tu misericordia. Padre, ayúdanos, Señor. Queremos verdaderamente ser tus hijos. Verdaderamente queremos ser esos hombres que están completamente agarrados de ti. Esas mujeres que completamente, Señor, se someten a ti. Esos jóvenes que verdaderamente buscan a ti. Padre, ayúdanos, Señor. Somos insuficientes. Y qué tontos, Señor, hemos sido cuando nos olvidamos que si ponemos toda nuestra confianza en ti, estaremos seguros. Gracias, Señor, por ese amor. Gracias por esa misericordia. Gracias por ese cuidado que has tenido con nosotros. Padre, ayúdanos en cada momento de nuestra vida. Necesitamos, Padre, darte esa prioridad en nuestra vida, Señor, que tú mereces. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra. Ayúdanos a deleitarnos en ella. Ayúdanos a temerte y que tu palabra, Señor,
siga abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento y siga haciendo esa obra perfecta en nuestras vidas. No dejes, Señor, que nos enfoquemos en otras cosas, en aquello que nos daña, en aquello que nos aleja de ti. Padre, ayúdanos. Queremos vivir plenamente confiados en ti. En el nombre de Jesús. Amén.